Y hola a todo el mundo, mi nombre es Diego, soy autor y hoy les vengo en baja definición y con mucha opinión a continuar las crisis de los eventos, las trilogía de las crisis de DC Comics y hoy toca Crisis Infinita. El video pasado les hablé sobre Crisis en Tierras Infinitas, que es posiblemente el evento de cómics más importante que existe. Sin él no existiría Guerra Civil, no existiría Guerra Mundial Hulk, no existiría Blackest Night, no existiría ninguno de ellos. También comentamos de que no fue el primero. El primer evento tal cual crossover se considera en intercompañía, si oyen algo es que hay tráfico. Se considera que es Secret Wars de Marvel, pero Crisis en Tierras Infinitas fue el primero que no solo fue un éxito, sino que cambió el cómo se leen los cómics, la naturaleza del medio. También mencionamos que lo importante de un evento es el cambio al status quo, las consecuencias y el tema. Y esto, aunque en Crisis en Tierras Infinitas no se vio mucho, sí lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver más con Crisis Infinita. Crisis Infinita, ahorita esta pausa es porque tengo que acomodar bien los pensamientos, es un evento interesante. Es una secuela 20 años después de una secuela directa de Crisis en Tierras Infinitas, pero también es el que modernizó a los eventos de los cómics. No solo habla como Crisis en Tierras Infinitas, no solo habla del estatus del medio como producto vendible, es decir, mandatos de la compañía de que se sentían que el universo estaba complicando, sino que también empiezan a hablar de temas más metatextuales, de temas, me atrevería a decir, un poco más postmodernos. En el caso particular de Tierra Infinita es la naturaleza del héroe. Y esto es lo que le dio a DC este aire de madurez que Marvel no agarraría sino hasta mucho después en los cómics, lo cual es irónico porque Marvel inició siendo la versión oscura de las historias. Cuando Marvel salió eran las historias que trataban sobre el alcoholismo, sobre infidelidades, sobre el peso mental que es ser un héroe joven. Pero podemos marcar el evento Crisis Infinita como el cambio. El cambio en el mainstream, porque pues ya había salido El Caballero de la Noche Regresa y Watchmen, y esos son considerados como las historias más oscuras. Bueno, son las historias que maduraron al género. Asterisco, pero eso ya son cuestiones personales. Pero en el mainstream, Crisis Infinita fue la que mostró que un evento de cómics puede hablar más allá de solo lo que está pasando en un cómic. Repito, Marvel posiblemente lo haya hecho primero, porque a Marvel esa siempre fue su línea. Como nunca han tenido la necesidad de rebotear o nunca han tenido el gusto de rebotear su universo, todo es continuo, así que eso le da una profundidad, pues por mera naturaleza. Pero DC fue el primero que trajo estos temas metatextuales y la propia naturaleza del medio en lugar de ser el subtexto o en lugar de ser el trasfondo, lo puso como tema, lo puso como texto. Y lo cual es hoy por muchos años y hoy en día cuando dicen, ¿cuál es como la más madura o la más oscura de las compañías? Te van a decir DC. No es porque sea necesariamente real. En Marvel, digo, todos los que somos fans de Spider-Man, solo tengo que decir Duende Verde y Gwen Stacy. Uy, Peter. Pero DC fue el primero que aceptó la oscuridad de sus historias y que las puso como tema de conversación. Por eso se siente más oscura cuando ambas son igual de complicadas y oscuras. O sea, digo, Marvel tiene a los X-Men, no nos vayamos más de lejos. Pero
Lo que Crisis Infinita también hizo, y lo hizo muy bien, es el mensaje que dio con esto de la naturaleza del héroe y con la naturaleza de las historias de los héroes, que es lo que vamos a ver más a profundidad en un minuto. Y el tema en el que llegó es la nostalgia puede ser tóxica. No estoy diciendo que sea automáticamente tóxica, pero sí puede llegar a serlo. También es irónico porque DC y Marvel son conocidas como las empresas que se enfocan mucho en continuidad, en que si esta cosa que te lo ponen tiene que hacer sentido porque aquí pusiste en este cómic que bla 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 bla. La nostalgia es un factor muy importante en la industria de los cómics, especialmente cuando estás hablando de héroes con 70, 80 años de vida, como son Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Capitán América, Thor, Hulk. Son personajes, pues, cuya continuidad tiene peso, especialmente porque es lo que vende a los cómics. Hoy en día lo que venden los cómics es que si tú empiezas a invertir tu tiempo en esto, más adelante vas a poder leer algo y ahí va a decir, yo sé de qué están hablando porque yo leí esto. Cuando hablemos de eventos de Marvel, porque sí quiero hablar de eventos de Marvel, ya hace unos tiempos hablé de House of M, pero quiero volver a hablar no solo de House of M, sino de Age of Apocalypse y la época de Krakoa. Y un poco la época de registro de superhumanos, pero ya lo veremos cuando lleguemos a eso. Ahorita me estoy enfocando en DC. Depende porque se viene la película de Superman y pues me gustan más las ideas detrás de los eventos de DC que los de Marvel, aunque los de Marvel usualmente le atinan mejor al final, usualmente. Pero en fin, Crisis Infinitas, 20 años después. Para darles el contexto, no necesito darles tres. Aquí la trama es importante, no es como en Crisis de Tierras Infinitas, donde la trama pasaba un poco a segundo plano y lo importante era el evento en sí, que todos estos héroes estaban reunidos bajo un mismo techo peleando contra el enemigo de todos los enemigos, el Antimonitor. Aquí, como estamos hablando de la nostalgia, el trasfondo de los eventos son importantes. Y también es donde entramos en uno de mis problemas con Crisis Infinitas. Primero, tenemos que hablar de que Wonder Woman mató a Maxwell Lord. Maxwell Lord era un personaje complicado, villano más que nada, pero era un villano bien intencionado hasta que empezó a lavar el cerebro a todos utilizando el satélite de la Liga de la Justicia. Y Diana, Diana de Teminskira, no tuvo más opción o no pudo haber más opción que romperle el cuello, pero al hacer eso, Maxwell Lord activa los sistemas del satélite de lo que queda del satélite de la Liga de la Justicia y todo el mundo ve a Wonder Woman, una heroína que siempre habla del amor, matar a una persona. Por el otro lado, Batman tenemos una de sus historias más infames que es Brother Eye. Es en donde Batman, siendo paranoico y que no confía en los que antes eran sus mejores amigos Superman y Wonder Woman, básicamente agarró más fuerza. Es una historia en donde Batman, una vez que se murió Superman y viendo cómo todo está volviendo más oscuro, cómo hay enemigos cada vez más superpoderosos y sobre todo porque existe la Tierra número 3 en donde hay versiones malvadas de sus amigos, él empieza a generar estas contingencias. Inicia originalmente con Babel, con el proyecto Babel, una vez ya que Hal Jordan a ese momento se volvió loco, mató a todo Linterna Verde, excepto al nuevo Kyle Rayner, y se volvió el villano Parallax. Desde ahí, él creó un sistema llamado Brother Eye que estaba analizando todo el mundo y que empezó a generar contingencias en contra de Superman, Wonder Woman, Flash, todos. Esto llevó a la creación de algo llamado OMAC, una especie de androide muy similar a Mason, en donde se adapta, tipo sentinelas de hecho, se adapta y contrarresta a las habilidades de los metahumanos a los que se está enfrentando. Eventualmente puedes derrotar a un OMAC, pero no puedes derrotar a todos los OMAC. Tienen ventaja en número y tienen ventaja en adaptabilidad.
Una vez que esto fue usado en contra de la Liga de la Justicia, Batman lo tuvo que deshacer y perdió la confianza de toda la liga, así como Diana está sin la confianza, y ese no es el problema muy grande que tengo, pero Wonder Woman viene de una sociedad de amazonas. Una sociedad de una Grecia una Grecia micanea y una Grecia clásica, helénica, donde los héroes griegos matan, y matan un chingo. De los héroes griegos, donde Diana es la excepción, en donde ella fue criada, y en sus palabras, para no matar si puedes tullir, no tullir si puedes dañar, no dañar si puedes hablar. Y puedes solucionar el problema antes de un conflicto. Pero Wonder Woman siempre ha sido la que nunca ha tenido esta regla o esta naturaleza anti-matar. Batman no mata porque sabe que sería la línea que si cruza ya no hay para atrás y tiene miedo al tipo de persona que puede llegar a ser. Superman no mata porque vio las circunstancias, vio que a él le podría ser muy fácil y decidió que a él, Superman, no le gusta matar, no quiere matar, no es algo que le llame la atención porque, como todo ser humano te va a poder decir, todo ser humano no psicótico te va a decir, pues no, se te ponen, oye, ¿matarías a alguien? Ay, no, es una naturaleza que tenemos, ¿no? Matar es un último recurso y Superman se rehúsa a hacerlo, simplemente porque no está en su naturaleza. Wonder Woman siempre ha sido la que ha matado, pero eso no es mi problema. Mi problema es con Superman porque, iniciando en un conflicto en la ruina de las lunas en las ruinas del satélite de la Liga de la Justicia, porque obviamente tuvieron que destruir el satélite gracias a Brother Eye, la Trinidad se reúne y empiezan a hablar de que ya no confían en lo mismo. Que ya no pueden confiar en Diana porque Diana mató a alguien, aunque ya sabían que Diana era capaz de hacer eso. Bruce, ya no pueden confiar en Bruce porque igual los está espiando y que no pueden confiar en alguien que está aprendiendo en cómo matarlos. La solución más fácil era decirlo así de: Clark, tú tienes a Zod, Diana, tú tienes a Ares, ¿qué pasa si ustedes no están aquí y yo tengo que enfrentármelos? El plan de conquista, las contingencias de Batman siempre han sido muy tontas porque no han sabido cómo justificarlas inteligentemente. Pero es el más entendible de que haya perdido la calidad o la confianza del mundo. Y Superman no ha hecho nada malo, es Superman. Pero Bruce le dice que la única vez que tú eres Superman, tú tienes que inspirar a todos. Y seamos sinceros, Clark, la última vez que tú has inspirado a alguien es cuando estuviste muerto. Necesitaban el conflicto. Entiendo por el tema que van a tocar más adelante, o que se va a tratar la historia. Entiendo que los tres héroes más importantes de DC, los que son conocidos como la Trinidad, tienen que tener este conflicto en particular. Pero no mamen. De todo lo que se pueden haber quejado de Superman, como que no se está esforzando, o sea, podrían decir cualquier cosa, no se está esforzando más, está más preocupado por salir con Luis, está más preocupado, cómo trató a Connor, cómo trató a su clon hijo, o sea, hay tantas razones que podrían darle a Superman que tendría sentido de cómo lo paranoico que se está volviendo Batman y un poco lo agresiva que se está volviendo Wonder Woman, o más bien esta etapa de nervios en la punta de que igual ya no confían tanto en él, pero de que no inspiraba tanto. Superman no ha sido tan buena persona como siempre, no tiene sentido. Pero, aunque no me gusta esto, entiendo en particular por qué tiene que ser tan ese punto con Superman, y lo vamos a ver al final. Lo entiendo. Mientras están teniendo esta discusión, una vez que logran derrotar a... Bueno, no. Una vez que estas cuatro figuras los están viendo detrás de lo que parece como un cristal, que dicen de que una gran calamidad se aproxima y ellos no van a poder estar destinados porque ya no son héroes. Los héroes han fallado, este mundo nuevo ha fallado. En la Tierra hay un Lex Luthor falso que está poniendo cosas en juego para esta gran liga, esta League of Doom, para lanzar el último gran ataque en contra de los héroes y ganar en contra de los héroes.
los titanes están caídos porque Kon está con los Kent y está teniendo estas dudas de ¿puedo ser un héroe? ¿Por qué? Porque hubo momentos cómics en donde Superboy se nos volvió medio malvado estando poseído por Lex Luthor, así que está dudando de sí mismo. Todo esto que nos están poniendo, o sea, lo que han... Creo que es el momento lo que ha vivido Dick Grayson, de que ha sido asaltado sexualmente y nadie lo ha tocado. Todo lo que vino después de Crisis en Tierras Infinitas, como el contrato de Judas, la muerte de Superman, pues las historias se han vuelto más oscuras, el mundo se siente más oscuro, el mundo de los cómics está más oscuro. Y eso es cierto, para los 2005-2006 los cómics eran bien oscuros, tanto en DC como en Marvel. Cabe aclarar que aquí Marvel aún no tenía el éxito que iba a ser el MCU, estaba peleando en bancarrota y creo que ya había vendido los derechos de Blade, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, y los X-Men sobre todo, para poder generar suficiente dinero para seguir a flote. Así de mal le estaba yendo a los cómics. DC por su lado, pues seguían volviéndose más oscuros y aunque no tenían los problemas económicos de Marvel, también la época de oro ya había pasado. Este League of Doom empieza pues a atacar, a hacer más broncas, en la cual mientras la Trinidad no está en la Tierra, y una de las figuras decide que es suficiente, de que ya es hora de cambiar esto, y empieza a golpear este cristal hasta que se rompe. Este cristal es una barrera entre pues la Tierra que quedaba y los que sobrevivieron la crisis de Tierra Infinita. Y de ese agujero sale volando el Superman original. El Superman de la época dorada. Aquel que lo inició todo dice, este es un trabajo para Superman, y se va volando. La primera que encuentra es a Power Girl, si no me acuerdo, la primera que encuentra es a Power Girl y se la lleva con los otros, donde nos encontramos a Alexander Luthor Jr., Superboy Prime y a esta Luisa Lane, que Luisa Lane se está enferma y se está muriendo de unspecified diseases. Aquí Superman Prime le regresa las memorias a Power Girl con un toque y ella se da cuenta de que ella murió y que no tiene lugar en esta tierra porque esta tierra está perdiendo a los héroes, que hasta su propio Superman no está pudiendo salvar al mundo, así que tienen que salvarlos a todos, pero al hacerlo el costo podría ser muy grande, pero es algo que se tiene que hacer para salvar a todos. Y Power Girl se queda dudando, se queda en pues no sé qué hacer. Mientras Superman el original, vamos a decirlo, Superman Tierra 2, Superman 2. Mientras Superman 2 va hablando con los otros, con Bruce, que dice, ¿estás de acuerdo de que este mundo está mal? Porque también aquí ya se nos murió Jason Todd. Nos revelan que Superman Prime y Alexander Luthor están haciendo su propio plan. Superman 2 piensa que van a regresar todo a como era, al multiverso, a las tierras en donde él tenía la tierra en donde el bien siempre ganaba, en donde ya no, la única tierra que quedaba no se estaba yendo cada vez más al caño. Pero Alexander Luthor Jr. y Superman y Superboy Prime, que son dos que vienen de las primeras tierras que fueron destruidas durante la crisis, no quieren eso. Lo que quieren es reiniciarlo todo, es que ellos tengan un lugar, ya sea como Lex Luthor o como Superman. ¿Por qué le estoy diciendo Superboy? Porque, sorpresa, en uno de los multiversos que fueron destruidos durante la crisis de la Tierra Infinita, nuestra Tierra, una de las historias de Superman es que él no inició como Superman. Él inició como Superboy y cuando se convirtió en un hombre y en Metrópolis fue Superman. Y Superboy Prime siempre empieza a criticar a esa Tierra de que es sucia, es oscura, es malvada, no se merece, e intenta convencer a Kara, a su prima, de eso, pero ella lo rechaza.
Pero como estamos hablando de Superboy Prime, que es el Superman más poderoso en teoría, pues la noquea rápidamente y la mete en uno de los antiguos tuning forks del monitor, donde también está el cadáver del antimonitor, continuidad, porque las 3 crisis tratan de los monitores y de los antimonitores, y la mete ahí y decide: yo voy a salvarlos a todos, esta tierra está mala, yo voy a crear algo nuevo, voy a crear la tierra que nos merecemos. Cuando Superman decide: yo quiero regresar a lo mío. El conflicto con la Legión, con The Legion of Doom, empieza a crecer y crecer y crecer. Alexander Luthor, que se revela que es el Luthor que ha estado en la Tierra desde hace muchos años, que el verdadero Lex Luthor o el Lex Luthor de la Tierra 1 está teniendo problemas mentales por que no pueden haber 2 personas idénticas en la misma Tierra, así que esa discontinuidad está afectándole. Alexander Luthor es inmune a eso porque está hecho tanto de materia como antimateria. Vean el video de Crisis en Tierras Infinitas para un poquito más de contexto. Y se hace un cagadero tote. Las realidades empiezan a chocar, se empiezan a dividir. Hay un hoyo, porque también cabe aclarar que había una guerra entre Thangaran y Rann que estaba creando un agujero en la realidad, que el centro del universo, que es el planeta Oa, donde existen los linternas verdes, se había movido, y que en ese agujero estaba generándose esta gran antimateria para poder, pues, borrarlo todo y volverlo a iniciar. Cuando nos revelan esto, nos revelan que Superboy ha estado moviendo planetas, ha hecho catástrofes planetarias en su afán de crear su tierra ideal, una buena historia, no las malas historias actuales. Y mientras Alexander Luthor empieza a separar las realidades, Superboy Prime, ya cansado de esperar, va a hablar con el nuevo Superboy, con alguien que Prime piensa que es sumamente inferior, que no se merece el título, y por qué no está haciendo nada, por qué Connor Kent no está saliendo a volar y ayudar a Superman y hacer que entren en razón, aunque sea a golpes, a Wonder Woman y a Batman. Y ahorita regresamos de esto porque quiero hablar un poco antes de Wonder Woman, del Superman actual, del Superman post-crisis, y de Batman. Superman 2 o Superman pre-crisis habla con Batman y lo intenta convencer de que es que el mundo es mejor, mi mundo era mejor, si nos ayudas podemos regresar necesito a la otra mitad de The World's Finest, necesito a mi mejor amigo, a Bruce Wayne, para poder lidiar con esto y crear una buena tierra, porque todo era mejor en esa tierra. Y Bruce le hace una de las mejores preguntas que marca mucho por qué Nightwing es mi héroe favorito de DC, después de Superman. Y le pregunta: ok, todo era mejor que con Dick Grayson. ¿Él era mejor en tu tierra que en la mía? Y Superman, siendo incapaz de mentir, que es una diferencia muy importante de Superboy Prime, le dice que no, que Dick Grayson no es mejor porque no hay mejor persona en el universo de DC que Dick Grayson. Dick Grayson, por todos los errores que ha cometido, y vaya que ha cometido errores, siempre se ha mostrado lo suficientemente maduro como para cambiar y no volver a cometerlos. Dick Grayson, Nightwing, el primer Robin, es el corazón de DC. Muchos piensan que es Superman, y no, aunque Superman es una fuerza fundacional del multiverso de DC, tanto en canon como tanto diegéticamente como fuera de diégesis. El primer Robin, Dick Grayson, siempre ha sido el corazón, porque es el niño, es el que le trajo la luz a Batman, es el que le mostró a los superhéroes que pueden tener aprendices y ser que crezcan y una nueva generación de héroes. Y no solo eso, es el que se separó de eso, es el que agarró su propia identidad mezclándole el entrenamiento de Batman con una leyenda kryptoniana de Superman, que es el de Nightwing. Así que el simple hecho de que en la Tierra de Superman 2 Dick Grayson no sea mejor, no pueda ser mejor, a Batman lo hace convencer de no.
Si Dick Grayson, el corazón de mi mundo, es tanto bueno aquí como por acá, yo no voy a rendirme a este mundo. Yo no voy a dejar atrás este mundo. Eso significa que este mundo puede mejorar. Que así de bueno que era tu mundo, podemos trabajar para que el nuestro llegue a eso o llegue a algo muy similar. Pum. Aquí Superboy Prime ya fue a hablar con Connor. Ahorita está el desmadre, está la guerra entre la Legión, The Legion of Doom, utilizando a los OMAX en contra de todos los héroes. Y Wonder Woman, antes de entrar en esa guerra, se fue a Themyscira. En Themyscira empieza a hablar de, es que Diana, tú has olvidado, este mundo no nos merece a las Amazonas y no te merece a ti. Vamos a movernos. El panteón griego accede a mover Themyscira y sacarla de la tierra y llevarlo a Olimpo. Diana lo acepta, pero Diana regresa a la tierra porque, según esto, Diana olvidó lo que es ser humana, olvidó lo que es ser Diana Prince y no solo Diana Princesa de Themyscira. Which is kind of dumb porque no tiene sentido, pero en fin. Entiendo la historia, así que Diana se queda. Las Amazonas, tanto de Themyscira como de Van Amigdala, se van o se las llevan a Olimpo y ella se queda en la tierra a pelear la buena pelea. Mientras tanto, Superman está también peleando está en la guerra, está intentando detener a Alexander Jr. Luthor, está buscando a Power Girl, a Galatea o a Kara, está intentando manejarlo todo, está pues haciendo el trabajo de Superman. Pero durante todo este desastre, Lois de la Tierra 2 empieza a morir, empieza a afectarse y Alexander Luthor Jr. lleva a Superman 2 a esta Tierra ideal, en donde es la Tierra de la época dorada, donde todo es muy bien, pero donde Lois sigue enferma. Lois se sigue muriendo. Superman no puede detener la muerte de Lois. Y Superman 1, el nuestro Superman, termina en esa Tierra. Y Superman 2 le echa la culpa a este Superman más joven de tú trajiste esta infección, esta oscuridad a mi mundo, lo has corrompido y la bondad de aquí ya se acabó, el bien ya no va a ganar aquí. Y ambos Supermans pelean. Es importante manejar esto porque en lo que Batman está ocupado, porque para ese momento Superman 2 ya se fue de la Baticueva y Batman está apoyando a los héroes intentando desactivar Brother Eye de una buena vez por todas para desactivar a todos los OMAX, lo que hace peligroso a The Legion of Doom. Superboy Prime y Connor, o el nuevo Superboy, empiezan a pelear. Connor no le puede hacer mucho pues porque se está enfrentando al Superman de todos los Supermans. Y es aquí donde inició lo interesante, es aquí donde el comentario se vuelve más de el pasado nos está intentando atrapar, y aquí se vuelve la toxicidad es negativa. Superboy Prime en esta obra fue escrito para ser la voz de los fans, pero no de los fans, sino de los fans tóxicos, los que dicen de como esto no es lo mío, esto es malo, esto es de peor calidad, esto es inferior, yo quiero lo mío. Y ese es Superboy Prime, alguien que perdió lo que, que sintió que no, en el caso de Superboy Prime es muy cierto que perdió lo que él tenía y lo quiere recuperar a fuerza de golpes. Pero es en este afán en donde Superboy Prime empieza a matar héroes. No solo hace catástrofes pensando en el bien común, él literalmente empieza a matar héroes. Dice, por favor deténganse, me están obligando a hacer esto. Cuando él no se da cuenta de que él puede parar. Literalmente él puede quedarse quieto y nada de lo que hagan los titanes lo va a afectar. Pero él pelea, él mata. Es este afán tóxico en donde él empieza, donde mata a héroes, a heroínas y mata a Superboy. Mata al Superboy más conocido, a Connor Kent, con él. Lo mata y él empieza a perder la cabeza. La nostalgia que encegueció a Superboy Prime, que es mucho peor que la de Superman 2,
lo llevó a convertirse en lo que él juraba que solo era en esta tierra, en un asesino, en una historia sin héroes. Él ya no es un héroe. Alexander Luthor Jr. lo único que quiere es, por alguna extraña razón, él ya dijo, no, yo voy a ser un villano, muajajajaja, porque es mi destino, porque al final de cuentas soy un Lex Luthor, soy un Luthor, which doesn't make any sense, especialmente porque él casi sacrifica su vida intentando rescatar a todos los héroes o llevándolos al universo de antimateria para salvar a lo que quedaban de las tierras en contra del antimonitor, y ahora quería destruirlo a todos. Que también es un comentario en la industria de los cómics, by the way. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Bueno, no vamos a llegar, vamos a hablarlo de eso. No saben qué, sí vamos a dejarlo atrás porque solo vamos a decir que Alexander Luthor representa los retcons que hicieron a los personajes de héroes que se vuelven villanos, villanos que se vuelven peor. Dr. Light, por ejemplo, es el caso más infame, que se volvió de un mini villano de los Teen Titans a un villano grande de la Liga de la Justicia y en un violador. O sea, lo hicieron oscuro, violento y peor de lo que era. Y Alexander representa estos cambios de lo que antes venía, ahora ya no es. Lo que antes pudieron haber sido un héroe, ya son un villano. Hal Jordan, que se convirtió en Parallax. El primer Hawkman, de que resultó que era un conservador medio hijo de puta y de que su raza era esclavista. O sea, este tipo de cambios. Superman 2 es muy similar a Superboy Prime, en donde no puede dejar ir a la nostalgia, pero a diferencia de Superboy Prime, Superman 2 es más de yo quiero regresar a lo mío, es yo no quiero destruir, aunque no me gusta esto, yo no quiero destruir lo que es, yo simplemente quiero regresar a lo que era, sin entender que no se puede. Así que en lo que Alexander Luthor está destruyendo el universo, en lo que Superboy Prime se volvió tan tóxico y destructivo que empezó a matar héroes y nunca acepta su propia responsabilidad de que él es el que los está matando. Los otros simplemente pues llega este güey loco diciéndoles, ustedes son patéticos, débiles e inferiores a mí. Pues obviamente el güey así muy inteligente que era este Superboy Prime no lo es. Y Superman 2 está peleando contra Superman 1. Están destrozando lo que queda de ese mundo porque Superman 1 no quiere pelear en contra de Superman 2 porque pues es un Superman, pero Superman 2 está desquiciado, está en duelo y está atacándolo todo. Hasta que Diana, que es la que regresa al campo de batalla, termina en la Tierra 2 y es la que detiene el conflicto, es la que detiene el conflicto entre los Supermanes, y Superman 2 les empieza a gritar todo esto es su culpa, ustedes fallaron, ustedes pudieron haber hecho una tierra perfecta como la mía, pero son un fracaso y todo va a terminar. Y sí, porque y que Lois haya muerto es su culpa. Y Superman y Wonder Woman le dicen, o sea, ¿cómo puedes decir que tu tierra es perfecta? Y esta es una de mis líneas favoritas de toda el evento. Así porque una tierra perfecta no necesitaría a Superman. Y eso hace que Superman 2, que ha estado 20 años con Alexander Luthor y Superboy Prime, y le estaban medio lavando un poco el coco con estas ideas de perfeccionismo y de nostalgia, entra en razón. Y dice, oh Dios, ¿qué he hecho? Alexander Luthor está empezando a destruir todas las dimensiones, pero un grupo de héroes, los titanes y cosas así, liberan a los prisioneros que tenían, a Power Girl, Quantum Girl, a muchas personas que venían de otros mundos, creo que también Martian Manhunter, las terminan liberando y él termina derrotado. Es simplemente, él termina derrotado y las tierras pues empiezan a separarse. Él se ha metido tanto con estas tierras, moviéndolas, haciendo puro retcon, porque es lo que él representa,
que lo que era una tierra se empieza a fragmentar y fragmentar y fragmentar y explotan de nuevo en tierras infinitas. Pero justo antes en lo que se está explotando, Superboy 2 ya está desquiciado, ya quiere matarlos a todos. Dicen, si yo no puedo tener a mi tierra perfecta, nadie la va a tener. Así que voy a volar al centro del universo y voy a destruirlo a todo. Soy capaz de hacerlo. Tengo la fuerza de Superman y Superman siempre salva el día y yo lo voy a salvar destrozando esta porquería de contemporánea y trayendo de nuevo los buenos días. Los buenos días, los buenos momentos, el pasado. Pero antes de que logre hacerlo, llegan Superman 1 y Superman 2 y se lo llevan. Ahora, no pueden en contra de Superboy Prime físicamente. El Superman actual puede llegar a ser tan fuerte como Superboy Prime, pero Superboy Prime, al venir de nuestro mundo, al ser la idea del primer Superman joven, pues es más fuerte que los dos. Es más fuerte que el Superman ya con las cositas blancas acá y más fuerte que el Superman actual, que apenas está desarrollando los poderes para llegar a ese nivel. Y lo dice, ustedes no me pueden detener, ustedes no me pueden hacer nada. Y es una golpiza que se echan. Pero, como ya hemos visto, Superboy Prime no es muy inteligente, es muy impulsivo, es como la nostalgia tóxica. No ve a futuro, no es sabia, es voraz, es tóxica, valga la redundancia, es dañina, es violenta. Así que lo llevan al único lugar en donde los tres Supermans van a estar en el mismo nivel, que es en las ruinas de Krypton. Un lugar lleno de kriptonita. Es en este lugar en donde empiezan a pelear los tres Supermans, donde Superman 1 es el más afectado y empieza, porque es su kriptonita, así que le afecta extra. Como los otros son de tierras distintas, pues la kriptonita realmente no los afecta, y si los afecta son en lo mínimo, pero es un envenenamiento ligero. Y Superboy Prime mata a Superman 2, lo agarra a golpes y mata. Superman mata a Superman. Pero llega en ese momento lo suficientemente débil y golpeado para que lleguen todas las nuevas linternas verdes, porque para ese momento ya habían regresado. Ya resultó que Hal Jordan había sido poseído por la falla de la linterna, que es la luz del miedo, que es Parallax. Ya los regresaron, ya hay nuevas linternas verdes, están los nuevos héroes y logran derrotar a Superboy Prime. Les cuesta, y mucho, pero logran derrotar a Superboy Prime. Y lo terminan encerrando en una prisión alrededor de un sol rojo. Y al final, después de todo esto, como inició el evento, es una plática entre Diana, Bruce y bueno, es entre Wonder Woman, Batman y Superman. Al final es una plática entre Diana, Bruce Wayne y Clark Kent. Deciden, no, pues hemos visto en lo que nos hemos convertido. O sea, sí aceptamos que nuestro mundo no es lo mejor y que se ha vuelto muy oscuro. Perdimos a un Superman, o sea, no hemos sido lo que debimos de haber sido. Pero podemos mejorar, podemos llegar a hacerlo. Así que Bruce Wayne se va a enfocar más en Batman, va a haber una nueva guardia de la Liga de la Justicia, pero se empiezan a enfocar más en cosas pequeñas, no en estas grandes cosas oscuras. Regresan un poco a sus raíces. Wonder Woman va a explorar el mundo de los hombres para recordar quién es Diana Prince. Bruce Wayne se va a quedar en Batman, con su familia, en Gotham, en Ciudad Gótica, con su familia, y aunque siempre va a estar al alcance de la Liga, pues va a regresar a lo que él era, un justiciero para intentar curar o mejorar a su ciudad, no al mundo entero. Superman entiende, pues básicamente nada, porque no tenía que aprender nada. Es que él quiere crear un mundo en donde él no sea necesario, así que él va a pelear por eso, pero también no va a permitir que eso se vuelva su única misión. Se va a quedar con Luisa, va a honrar la memoria de John, de Power Girl, que ya está liberada, así que no solo se va a enfocar en Superman, sino también en Clark. Y al final, lo último que vemos es en esta prisión cerca de un sol rojo,
rodeada de 50 linternas verdes, a Superboy Prime, babeando ya desquiciado y con la sanidad completamente perdida, cortándose el pecho con su uña y haciéndose el símbolo de Superman, diciendo: he estado en peores prisiones y de peores prisiones me he liberado. Ahora, ¿cómo exploran la naturaleza del héroe esta historia? Nos ponen que un héroe no es simplemente salvarlos a todos. También un héroe se tiene que enfocar en las cosas pequeñas, en la humanidad, en los pequeños actos. Los cómics para el 2005 han evolucionado. El mundo se ha complejizado, así que obviamente las historias que cuentan se han complejizado. Ya el Superman de la Tierra 2, el Superman de la época dorada, pues no puede ser el Superman actual, porque su mundo era muy sencillo, y a la hora de modernizarlo, pues se tiene que enfrentar a cosas a las que no se había enfrentado desde hace mucho tiempo, o que un héroe ya no puede salvarlos a todos. Y Superman 2 lo que quería era salvarlos a todos, y eso es imposible. Una de las lecciones de por qué Jonathan Kent muere por un paro cardíaco es para que Superman aprenda que no es un dios, que no puede salvarlos, que hay actos que él nunca va a poder parar. Es una de las mejores cosas que vinieron pues con Smallville y todo eso. Ese tipo de historias de que el papá de Superman muera de causas naturales, que Superman no pueda detener eso. Y este tipo de heroísmo es reflejado en Superman 1 y en Superman Prime. Bueno, en Superman 2, que es no puede salvarlos a todos, pero Superman lo va a intentar. Pero al mismo tiempo no puede dejar atrás en sí su relación con Lois. No puede dar en sentado de que Connor lo necesitaba y él lo dejó con los Kent, que fue una buena idea. ¡Ay, miren el sudorazo! Él abandonó a Connor un poco, él lo dejó atrás para enfocarse mucho en lo suyo. Así que no, un héroe no puede dejar de enfocarse en lo suyo, en las cosas pequeñas, en la familia, en los que necesitan su ayuda. No solo en el mundo, sino en los que los necesitan. Batman aprende a confiar en otros, así como Alexander Luthor, como Superboy Prime, como Superman de la Tierra 2, no confiaban en nadie de esta tierra. Un poco, Superman 2 intentó confiar en Bruce, pues él aprendió a que no tiene por qué... Perdón, me estoy rascando. Si lo oyen es porque me estoy rascando. No puede desconfiar de las otras. Un héroe no desconfía de sus amigos. No desconfía de las personas porque, pues, están en eso metidos. Están en eso metidos juntos. Wonder Woman también explora de, pues, que ella mató a Yui. O sea, un héroe solo tiene que matar como último recurso, que Wonder Woman ya sabía eso. Y Diana intenta ponerte de que un héroe también tiene que aprender a amar a la identidad secreta. Porque Clark y Superman es la misma persona. Bruce y Batman son diferentes aspectos de la misma guerra en contra del crimen. Diana y Wonder Woman ha vivido tanto tiempo que realmente se pueden llegar a considerar como identidades distintas, y ella olvidó una. Ella se enfocó más en ser la diosa y no tanto en la humana. Los tres aprenden la Trinidad, reaprende de esta crisis gracias a enfrentarse a los otros, a no solo enfocarse en lo grande. Un héroe no solo se enfoca en el bosque, sino también en los árboles. Si te enfocas en los árboles, cuidas al bosque. Y eso es una de las lecciones que se deja, o de los temas que se aprende. El otro es como, que ya estamos hablando, la nostalgia. La nostalgia puede ser tóxica, especialmente cuando se maneja de tres maneras. Estamos buscando lo choqueante, es decir, que un héroe se convierte en un villano, Alexander Luthor Jr., que quieres regresar al pasado y abandonar el presente, Superman 2. Y
Más importante, que quieres destruir lo que no te gusta en el caso más extremo. Quieres destruir lo que no te gusta porque no es lo que tú reconoces, y si lo destruyes todo tú puedes crear algo nuevo. Superboy Prime. Todo está muy bien. Me caga lo que hicieron con Superboy Prime. Superboy Prime, para que la elección que embone Superboy Prime quedara en que tienes que dejar atrás a la nostalgia has to die. Yo veo dos soluciones que quedaban mejor de que solo la aprisionen, y es que se redima en la muerte, que se dio cuenta que, oh Dios mío, estoy matando, permítanme hacer mi último acto bueno, y que sea el que destroce las tierras sacrificadas, o sea, que libere el multiverso y detenga el plan de Alexander Luthor, regresando a la dinámica Luthor contra Superman, por este acto de redención en el que se muera, o que maten a Superboy Prime. Él ya no es Superman. En su afán de ustedes son inferiores a mí, se convirtió en un villano que lo tuvieron que matar. No que lo tuvieron que aprisionar, porque luego lo regresan en Countdown, en Final Crisis y en otras cosas, y ya no es lo mismo. Y retomando el tema de los tres, de los tres elementos podemos ver que cambia. No solo cambia el universo, o sea, no solo hay consecuencias, que es decir, se murió por el momento Connor Kent. Lo más importante es que se regresó el multiverso, que la Tierra 2 pues básicamente tuvo que reescribirse por completo después de Kingdom Come. Se acabó Alexander Luthor, Superboy Prime, tenemos el primer Superman malvado que es Superboy Prime. Las Amazonas se fueron, todos los héroes regresaron a un estado un poco más calmado, en donde ya los conflictos no, aunque seguían siendo oscuros, ya eran más contenibles, y se inyectó un poquito más de optimismo ante el mundo. Otra consecuencia es que Tierra 1, Earth 1, se convirtió en la tierra central del multiverso DC, en la fuente de todos. Ya no era Earth Prime como lo fue en Pre-Crisis Infinita, sino, aunque ya existía este multiverso, la tierra importante era la tierra que seguíamos. Lo cual toca un poco el tema que hablé del video pasado, de cómo el multiverso puede ser una herramienta a favor o en contra de una narrativa. Pero aunque las consecuencias no fueron tan grandes en Crisis Infinita como lo fueron en Crisis de Tierras Infinitas, sí reajustaron al universo DC para que se generaran otro tipo de historias, para que las historias se echaran un paso para atrás, iniciaran desde otro nivel un poco más bajo y volvieran a explicarlo sin alterar la Tierra. Cabe aclarar de que, aunque he dicho yo que, y los que me conocen pueden decir que DC se rebootea constantemente, esto no es un reboot, este es un cambio a la franquicia, es un cambio, pero no es un reboot, sigue siendo la misma Tierra post-Crisis Infinita. La última vez, cuando esto se va a reiniciar es después de Final Crisis, es durante Flashpoint. Ahí es donde sí ya se va a rebootear todo desde un inicio. También nos hablan de cómo es la industria. Vayamos al tema. Nos están hablando de cómo está la industria de los cómics, cómo cada vez se está volviendo más oscura, más apelando a la nostalgia, y cómo DC va a intentar hacer algo nuevo, cómo se va a separar de esto. El tema de Crisis Infinita, como lo hemos dicho mucho, es la nostalgia, tanto en la necesidad de cambiar lo ya preestablecido, Alexander Luthor, en un anhelo de regresar al pasado, Superman 2, y en el aspecto más destructivo de que todo lo nuevo es demasiado oscuro, ya no es la época de oro, ya quiero destruirlo todo y hacer algo nuevo que regrese a mis épocas de gloria, Superboy Prime. Y el status quo también cambia. Ya no hay aunque sí hay interconectividad entre personajes, ya los títulos principales ya no es Liga de la Justicia. Se volvieron Superman, Wonder Woman, Batman, Action Comics, Detective Comics. Se volvió más la estructura actual, de que son historias individuales en donde se van presentando pequeñas cositas que llevan a la excusa del team-up. Antes de Crisis Infinita llegó un momento en donde para todo había team-ups. Superman ya no estaba en Metrópolis, Batman ya no estaba en Ciudad Gótica, Wonder Woman ya no estaba en Themyscira,
porque ya eran tan el equipo de que ya no estaban ahí. Así que el status quo regresó a que la Liga de la Justicia, los Titanes, los Titanes van a ser el equipo, la Liga de la Justicia solo se va a unir cuando sea necesario porque tienen problemas más locales. El status quo regresó a un balance entre lo que era la época dorada y lo que es lo esperado después de las crisis. Y hablando del tema, sí que sí se cumplen estos tres elementos de un gran evento. Resumiendo, si Crisis en la Tierra Infinita fue una respuesta a la complejidad y a lo imposible que era entrarse a DC porque no sabías si estabas leyendo al Superman de la Sociedad de la Justicia, al Superman de la Liga de la Justicia o al Superman solo, Crisis Infinita fue una respuesta a que los cómics estaban oscureciendo, a que la industria estaba cambiando, estaba madurando, estaba saliendo de la época de los 90 en donde era violencia y temas sexuales gratuitos, y fue el paso en donde las historias se complejizaron y empezaron a madurar. Pero al mismo tiempo es cómo abordas ese tema con personajes que vienen desde que lo más malvado que hizo Lex Luthor fue robarse 40 pies. Es cómo Crisis Infinita aborda el tema de cómo contamos estas nuevas historias, qué representan estos héroes actualmente. Y hemos perdido el track, o sea, DC con este evento admite que ha perdido el track y que lo está regresando, lo va a intentar recuperar. Pero también les pide a la audiencia de que no esperen que sea la época de oro de nuevo. Esa época ya se acabó. Crisis en Tierras Infinitas acabó con esa época. Ya los cómics son más oscuros, pero eso no significa que los héroes tengan que perder su naturaleza innata de lo que representan. Diana representando el amor, Batman representando la justicia, Superman la esperanza, Aquaman la nobilidad, la nobilidad, sí. Linterna Verde la voluntad, Martian Manhunter la compasión, todo eso sí lo estaban perdiendo un poco porque los héroes ya no se veían como héroes, así que DC dijo, ok, paso para atrás, vamos a retomar esto, vamos a tocar este tema cara a cara. Y al tocar este tema cara a cara es lo que les dio la imagen de que es la línea de cómics más oscura y pues la que le dio el peso que una crisis en DC tiene que tener. Gracias a Infinite Crisis, a Crisis Infinita, cada vez que veas un nuevo evento llamado Crisis, van a tocar un tema metatextual, un tema por encima del texto que tiene que ver en cómo se relaciona este texto con la vida real. Crisis Final, vamos a ver la conclusión lógica de lo que nos plantean aquí en Crisis Infinita. En Héroes en Crisis vamos a hablar de la salud mental de los héroes, cómo este tipo de reacciones afectaría a los héroes. La crisis oscura hemos estado dependiendo mucho de Superman, Batman y Wonder Woman, así que vamos a quitarlos a ver qué sucede. Empezaron a hablar de eso. En las crisis de DC hablan de eso, hablan de estos temas tanto del medio como cómo estos temas del medio afectan al medio, afectan a los personajes que viven dentro del medio. Y es por eso que el término crisis sigue teniendo cierto peso en DC, un peso grande de, esto es una crisis, hay que tratarlo de cierta manera. Ahí voy a dejar el video. En el que sigue voy a hablar sobre Crisis Final, Final Crisis, y todo lo que he dejado un poco inconcluso, que no he retomado, que desde Crisis en Tierras Infinitas y eso, lo vamos a agarrar en Crisis Final, en Final Crisis, porque trata de eso, trata justamente si Infinite Crisis habla de la nostalgia y de cómo los cómics se han oscurecido y de la naturaleza del héroe, Final Crisis llega a estas conclusiones. Porque, ojo, no he llegado a la conclusión de la naturaleza del héroe en DC. He dicho
cómo han cambiado, de que un héroe tiene que velar por el bosque y tiene que velar por los árboles. Pero hay más temas que se dejaron un poco inconcluso en Infinite Crisis, les hayan gustado o no, por la propia naturaleza del formato y de la historia que querían contar, pero que se va a retomar en Final Crisis, en Crisis Final, y que se responde a la pregunta, ¿los seres actuales son los nuevos dioses? Así que los voy a ver en ese siguiente video. Gracias por permitirme ser parte de su día. El tiempo que se hayan quedado, ya sean 3, 1 minuto o hasta acá. No soy un canal de ensayos, estos son mis opiniones, son mis análisis, son debrayes anunciados. Si les gusta lo que ven acá, suscríbanse, comenten. Si no les gusta que esté en baja definición, he intentado cambiar de equipos, he intentado cambiar de cosas y no se ha podido. Ojalá esto pegue para que pueda comprar nuevo equipo más avanzado. En fin, soy Diego, soy autor. Les conté la historia de Crisis Infinita. Tomen agüita, hidrátense. Y sean buena gente.